seminarios de esta semana sobre jornadas de seguridad jurídica, que en realidad sirve de anticipo de lo que hubiera sido el Congreso sobre Seguridad Jurídica que teníamos justo en estos días y que ya con práctica seguridad se va a realizar del 3 al 6 de junio del año que viene. En todo caso, para aquellos que se hubiesen quedado con las ganas y aquellos que han decidido visitarnos igualmente y los de aquí que hemos decidido seguir trabajando, pues organizamos esta semana pues, para discutir en torno a una mesa, no en un palacio de congresos con 600 personas, sino en torno a una mesa para poder discutir algunos papers vinculados de forma más cercana o más lejana con los problemas sobre la seguridad jurídica. El programa empieza con la exposición de hoy, continúa con una exposición mañana de uno de los autores que tienen un mayor acuerdo con mis teorías, es decir, de mí mismo. Después continúa el miércoles con la discusión, un seminario de Humberto Ávila, un fantástico tributarista y teórico del derecho brasileño, que publica en estos días en nuestra colección de Martin Pons un libro sobre seguridad jurídica y que tendrá la amabilidad de venirlo a presentar. No, en un formato que no será exactamente el de la típica presentación del libro, sino más bien de seminario donde lanzará sus tesis y se las discutiremos o tendremos ocasión de debatir. El jueves tendremos una sesión por la tarde con Michele Tarufo acerca del precedente y la vinculación entre el precedente y la seguridad jurídica, y el viernes un seminario de nuevo sobre desacuerdos, así que empezamos y terminamos con el argumento de los desacuerdos en el derecho de, en este caso, Ricardo Guastini, el viernes. Pero bueno, la sesión de hoy a cargo de Diego Papayanis y Lorena Ramírez. Diego es investigador Juan de la Cierva en esta facultad, en nuestro grupo de investigación, y Lorena Ramírez es profesora en la Universidad Pompeu Fabra. Comparten muchas cosas, entre ellos algunos desacuerdos, y esperamos que algún acuerdo sobre los desacuerdos. Y hoy han tenido la amabilidad de participar y presentarnos este trabajo que entiendo que todavía es un work in progress, así como para discutirlo con nosotros. Para los que no acostumbran a estar en nuestros seminarios, la modalidad de nuestros seminarios tiene que ser una exposición de un máximo de 40 minutos o algo por el estilo, y después tenemos pues, una hora o lo que nos dé cuerpo para la discusión, para una discusión franca, una discusión directa, donde no se concede nada, ni siquiera, como dice algún amigo, ni siquiera los números de página. Así que es vuestro tiempo y veremos cuántos desacuerdos tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Jordi, por la presentación. Bueno, dado que hay 40 minutos, no hay mucho tiempo para prólogos. Yo iría casi directamente al contenido del trabajo. Solo me gustaría decir que finalmente preparando esta exposición me di cuenta de lo primero que nos dijo Nicola Mufato cuando vio el paper. Nos mandó comentarios a la primera versión y dice: os mando comentarios a vuestro denso paper. Dice, claro. Y ahora me di cuenta por qué, porque en 40 minutos es virtualmente imposible desarrollar a veces el tema. Uno de los argumentos que trataré de dar muy resumidamente de las normas derivadas llevaría tal vez una hora explicarlo entero, y ahí me di cuenta de una dificultad que teníamos. Por eso seré muy esquemático y dejaré para la discusión muchas cosas, y esto es a riesgo de ser poco riguroso. Algunos temas bien conocidos como el debate hardworking los mencionaré solo a dos rasgos. Mi parte justamente es lo más fácil de pasar a grandes rasgos, pero también lo más fácil que en ese punto es donde es más fácil que a uno lo acusen de no haber capturado bien el punto. Bueno, porque pasaremos rápido. Dicho esto, ya comenzaría con la exposición.
exposición. Nos hemos dividido de modo intercalado. Hablaré yo, después Lorena un poco, después otro yo y terminará Lorena. El problema de los desacuerdos surge, esto como es bien sabido, con la crítica que Dworkin le hace al positivismo hartiano. Esta crítica consiste básicamente en señalar que si es verdad, como dice Hart, que en la base de todo sistema jurídico existe alguna práctica convencional de identificación de normas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se explica que los juristas a menudo desacuerdan respecto de cuál es la norma que pertenece a ese sistema? El hecho del desacuerdo muestra que no hay una convención, y si no hay convención, entonces no hay respuesta jurídica correcta. Y si no hay respuesta jurídica correcta, ¿por qué discuten? Hay que dar sentido a todo lo que los participantes hacen, o a la mayor cantidad de actos y actitudes de los participantes. Entonces tenemos que dar sentido a por qué discuten como si hubiera una respuesta correcta, cuando la propia teoría hartiana dice que para que haya una respuesta correcta debe haber un hecho convencional, y esto impide la posibilidad de desacuerdos. Yo diría solo esto respecto del problema de los desacuerdos, y Hart en todo caso podemos discutir más. Lo que nos interesa ver es la respuesta que un realista jurídico daría a estos problemas, ¿sí? ¿Cómo responde un realista al desafío de Dworkin, o al supuesto desafío de Dworkin al positivismo? Para ello nos hemos centrado en un trabajo relativamente reciente de Giovanni Battista Ratti, que también ha sido profesor de esta casa y en particular de nuestro grupo durante varios años, donde él acusa a toda la literatura anglosajona y también aparte la literatura continental de una falta de precisión. Bueno, él, siguiendo la tradición genovesa, se preocupa mucho por establecer distinciones y mostrar de este modo dónde están los equívocos más frecuentes. ¿Dónde estarían las faltas de distinciones que Giovanni señala en la literatura anglosajona? Dice, bueno, observemos los casos más famosos que Dworkin ha hecho famosos en la literatura anglosajona. ¿Cuáles son? Un caso típico de desacuerdo es el caso Riggs versus Palmer. Para aquellos que dudo que alguien no lo conozca, pero para los que no lo conozcan, es un caso en el que el heredero nombrado en el testamento comete un homicidio para heredar, mata al causante. Y lo que se discutía es si el principio de que nadie debe beneficiarse de su propia injusticia haría o tendría algún peso para impedir que aquel que está nombrado en el testamento, pese a estar nombrado en el testamento, deba heredar o no. Pero, como bien observa Giovanni y otros han señalado también, Shapiro y demás, este modo de analizar Riggs versus Palmer en Taking Right Seriously, que es el libro del año 77 creo, no se mantiene en Lost Empire en el año 86. Ahí Dworkin analiza este caso como un caso de problema interpretativo, porque el modo en que Dworkin reconstruye la discusión entre los jueces no tiene nada que ver con el principio de nadie debe beneficiarse de su propia justicia, sino que tiene que ver con cuál es el canon interpretativo con el que debe leerse o interpretarse la norma sobre testamentos. Nadie dudaba ahora que la norma sobre testamentos era un fundamento del derecho, ¿sí? Pero lo que se discutía es si el canon, interpretación literal o intención del legislador es el canon correcto para leer la norma sobre testamentos. Fíjense que si uno lee la norma de testamentos con el canon, intención del legislador, sería muy extraño adscribir al legislador la intención de que el nombrado en el testamento herede pese a haber asesinado al causante. Esto sería muy extraño. En cambio, si uno hace una interpretación literal, bueno, ¿hay alguna excepción fijada en la ley de testamentos para quien comete homicidio? No hay ninguna excepción, entonces debe heredar. La discrepancia está en qué canon nos permite llegar a la solución jurídica correcta. Esto muestra entonces que en la discusión de sus casos, Dworkin no distingue todo lo que debe distinguir en cuanto a los fundamentos del derecho. Es decir, ¿qué hace que sea verdad que el nombrado del testamento deba heredar según el derecho o no? ¿Qué hace que sea verdad? En el caso Riggs versus Palmer de Taking Right Seriously, llamémoslo Riggs 1. En Riggs 1, lo que hacía que no deba heredar, ¿qué era? Que hay un principio que dice que
entre todas otras cosas, hay un principio que dice que nadie debe beneficiarse de su propia injusticia. Si alguien mata para heredar y hereda, se estaría beneficiando de su propio acto injusto. En cambio, en Rex 2, que es los Empire, lo que hace, ¿verdad?, que deba o no heredar es, bueno, cuál es el canon interpretativo correcto para este caso. Es decir, los fundamentos del derecho, lo que hace, ¿verdad?, una proposición acerca del derecho, en el primer caso tiene que ver con si los principios morales son un fundamento del derecho, y la discusión en el segundo caso tiene que ver con cuál es la interpretación de aquello que todos acordamos que es un fundamento del derecho. ¿Qué cosa? Bueno, la ley de testamentos. Nadie discrepaba acerca de esto. Entonces observa Giovanni que podríamos distinguir, teniendo en cuenta esto, podríamos distinguir entre desacuerdos teóricos en sentido estricto, que tiene que ver con las teorías que los jueces utilizan para identificar las fuentes de un sistema. Así es como Giovanni define los desacuerdos en sentido estricto. ¿Y qué entiende por fuentes de un sistema? Bueno, una fuente de un sistema es cualquier enunciado que pueda ser reducido, cualquier enunciado deóntico que pueda ser reducido sin pérdida de significado, como es que dice exactamente. Sí, que pueda utilizar un juez para fundar una sentencia. Cualquier enunciado deóntico podríamos resumir, que pueden utilizar los jueces, perdón, ahí me lié un poco, para fundar sus decisiones. Y esto incluye tanto las constituciones como las leyes, los precedentes judiciales, las normas derivadas, que son aquellas que pertenecen al sistema no porque han sido creadas por nadie, sino porque satisfacen el principio de deducibilidad. No sé si me olvidé, la costumbre también. Pero no es exhaustiva la lista, estas son fuentes. Y luego podemos distinguir lo que son desacuerdos interpretativos, que tienen que ver con cómo se asigna significado a estas fuentes. ¿Cómo asignamos un significado? Y para eso tenemos distintos cánones. Entonces, cuando dos jueces discuten si la ley de testamentos es derecho vinculante o no, tienen un desacuerdo en sentido estricto, teórico en sentido estricto. Están discutiendo qué teoría vamos a aplicar para identificar las fuentes. Pero cuando dos jueces discuten sobre si la ley de testamentos debe ser interpretada con el canon literal o con el canon intención del legislador, tienen un desacuerdo interpretativo. Pueden estar discutiendo acerca de cuáles son los cánones admitidos en esta comunidad, pueden estar discutiendo acerca de ¿hay alguna prelación de cánones? ¿Están jerarquizados estos cánones en este sistema o no? O pueden estar discutiendo sobre cuál es el canon que debe aplicarse si no están en orden de prelación, no están jerarquizados. En todo caso, no distinguiremos ya entre los distintos tipos de desacuerdos interpretativos. Podremos hablar de desacuerdos sobre la interpretación de textos y desacuerdos sobre la identificación de enunciados deónticos. Si con estas distinciones retomamos los casos de Dworkin, diría Ratti, observaríamos que, al menos en la versión de Rex 2, los jueces están de acuerdo que la ley de testamento es parte del derecho válido. Y están de acuerdo que tanto la intención del legislador como la interpretación literal son dos modos de otorgar significado válidamente a los textos jurídicos. Hay veces que los jueces utilizan la intención del legislador, otras veces la Corte Suprema utiliza la interpretación literal. Entonces son dos modos de atribuir o de asignar significado a los textos igualmente válidos. ¿En qué discrepan? ¿Cuál es el verdadero desacuerdo que tienen los jueces en el Rex versus Palmer 2? Bueno, discrepan respecto de qué solución prefieren. Dado que el canon intención del legislador, supone que el asesino no debe heredar, ¿sí? El primer canon nos lleva a una solución jurídica, X, no hereda. Y que el canon interpretación literal nos lleva a que debe heredar, por lo tanto, ¿sí? A que no debe heredar, por lo tanto no hereda. La única discusión que están teniendo los jueces es si prefieren que herede o que no herede. ¿Qué solución jurídica les parece o más justa o lo que sea? Discuten por razones ideológicas, dice Giovanni. Y si discuten por razones ideológicas, el desacuerdo es cualquier cosa menos teórico. Ya no es un desacuerdo sobre lo que establece el derecho o sobre lo que exige el derecho, sino un desacuerdo sobre cuáles son nuestras preferencias, qué queremos hacer para resolver este caso. Giovanni propone denominar a estos desacuerdos decisorios.
Y lo relevante de esto es que en ningún caso son desacuerdos sobre lo que establece el derecho, por lo tanto no son desacuerdos teóricos. Las razones para decidir estos casos serán extrajurídicas. Y esta es una de las razones principales por las cuales Giovanni dice el problema de los desacuerdos no tiene el impacto sobre el positivismo que Dworkin pretendía. ¿Por qué? Porque no son jurídicos. Los jueces en los ordenamientos, los jueces y los funcionarios en general en los ordenamientos contemporáneos acuerdan normalmente sobre los textos jurídicos, saben que la ley de testamento es parte del derecho válido, en este caso parte del derecho válido español. No acuerdan tan a menudo respecto a cómo interpretar estas leyes. Y una razón por la que no acuerdan, o una de las causas, es que también todos los ordenamientos contemporáneos tienen un catálogo de principios constitucionales que son demasiado vagos, abiertos y que permiten, bueno, que los jueces interpreten los textos jurídicos de diversas maneras. Siempre habrá algún principio en la Constitución que me permitirá decir que hereda, la protección de la propiedad, no sé, o la eficiencia, o lo que sea. Y siempre habrá en la Constitución algún principio que me permite decir que no hereda, la dignidad humana. O sea, podemos pensar, que no soy experto en derecho constitucional español, pero estoy seguro que si tomo el catálogo de derechos fundamentales podré alegar que hay principios que informan la interpretación jurídica y como informan la interpretación jurídica debemos optar por esta solución. Y Jordi podrá hacer un ejercicio argumentativo igualmente bueno o mejor que el mío, no mucho mejor, pero más o menos, y llegar a la solución contraria. ¿Sí? Entonces, tenemos en general acuerdo en las fuentes y desacuerdo en la interpretación. La razón por la que tenemos desacuerdo en la interpretación es que el catálogo de derechos amplios da para todo y la gran mayoría de los desacuerdos jurídicos serían decisorios. Es decir, uno puede concluir la respuesta de Ratti al desafío de Dworkin diciendo, mira, usted no ha logrado mostrar que en los sistemas contemporáneos se produzcan el tipo de desacuerdo que es relevante para el positivismo jurídico. Un desacuerdo respecto de cuáles son las fuentes sería un desacuerdo relevante. Esto ya hablaremos más en detalle. Para Giovanni ahí hay que hacer una matización importante, pero muchos positivistas dirían, mire, mientras tengamos una práctica en la que acordamos sobre la identificación de los enunciados y no interpretados, es suficiente para tener un sistema jurídico. La interpretación es una cuestión aparte. Nosotros creemos que esta respuesta no es del todo satisfactoria y vamos ahora a comenzar a ver por qué. ¿Cuál es el primer problema que hay en el argumento de Ratti? Que vemos nosotros. Siempre los realistas tienen algo para contestar, así que el primer problema que vemos es que todo el argumento se basa en que la distinción entre desacuerdos teóricos en sentido estricto, es decir, sobre las fuentes, y desacuerdos interpretativos funciona. Si esta distinción no funciona, sería imposible decir que hay desacuerdos sobre la identificación de texto, acuerdos sobre la identificación de texto normalmente, pero desacuerdos interpretativos, y que estos generan desacuerdos decisorios. ¿Sí? Si esto no es posible, el argumento no funciona. Ahora, Giovanni reconoce que hay ciertas relaciones entre los desacuerdos teóricos en sentido estricto y los interpretativos. Un ejemplo sencillo. Algunas constituciones, la Argentina entre ellas, tienen un artículo que describe cuáles son las fuentes del derecho. Dice, en este ordenamiento, esta es la ley suprema de la nación, dice las leyes que dicta el Parlamento, más las sentencias y no sé qué, son la ley suprema. Y establece un detalle respecto de cuáles son las fuentes del derecho. Cualquier disputa interpretativa respecto de este artículo, ¿sí? Uno diría es un desacuerdo interpretativo. Sí, pero ¿cuál es el efecto inmediato de tener un desacuerdo interpretativo sobre un texto que habla de fuentes? Un desacuerdo teórico en sentido estricto. ¿Por qué? Y porque si no acordamos respecto a cómo se interpreta el texto de las fuentes, algunos pueden pensar que las fuentes de este sistema son la costumbre, la jurisprudencia y la ley que dicta el Parlamento, y otro juez puede pensar, por razones interpretativas, que los principios morales también están incluidos dentro de las fuentes. Entonces tenemos distintas teorías acerca de las fuentes. Y por otra parte, uno podría decir que un desacuerdo interpretativo de cómo interpretar un texto, en realidad es derivado de un desacuerdo en sentido estricto. ¿Por qué? Porque si un juez sostiene que la moral es una fuente de derecho y otro juez sostiene o niega esto, sostiene lo contrario,
Claro, aquel que sostiene que la moral es fuente de derecho tendrá razones para preferir una interpretación que sea la interpretación que dé mejores resultados morales, ¿sí?, de esos textos. Por lo tanto, el desacuerdo interpretativo deviene o deriva ¿de dónde? De un desacuerdo sobre las fuentes, un desacuerdo teórico en sentido estricto. Giovanni reconoce esto y dice, ahora, dice, estas dos relaciones que podemos establecer no son graves. Primero porque son contingentes. Podría no haber en el sistema jurídico un artículo, y no todas las constituciones lo tienen, que defina cuáles son las fuentes. Por lo tanto, el primer caso de relación entre ambos tipos de desacuerdos no existiría, es contingente, no es un problema conceptual. Y en el segundo caso también, porque podría ocurrir una práctica que nadie reconozca que la moral, ningún juez crea que la moral sea fuente de derecho, por lo tanto nunca se daría el problema de que en el momento de interpretar, algunos consideran que la moral inclina la balanza hacia un canon y otros creen que no hace ninguna diferencia. El problema que vemos es que, está bien, estas dos relaciones que Giovanni reconoce que son contingentes y que aceptamos que no invalidan la utilidad de ver o de distinguir entre desacuerdos interpretativos y otros tipos de desacuerdos como desacuerdos sobre fuentes y mucho más sobre el desacuerdo decisorio, esto es muy útil, pero para nosotros es útil para ver causas respecto de desacuerdos teóricos. ¿Cuáles son las causas? A veces me puedo desacordar, lo veremos más adelante esto, ¿sí? Lo que hay que señalar antes es que hay otras relaciones entre los dos tipos de desacuerdos que son conceptuales y que creemos que Giovanni no advierte. Vayamos por partes. Expondré en detalle, o con un poco de detalle, porque no hay para tiempo, sí, un poco de detalle los problemas de las normas derivadas. Dijimos que Giovanni considera, o Ratti incluye dentro de las fuentes, y es muy razonable hacerlo. Incluye a la ley, las constituciones, podemos decir, los textos escritos, podemos decir, los textos que tienen dictados por una autoridad. Incluye también los precedentes, la costumbre, los principios morales y las normas derivadas. Me voy a traer las normas derivadas porque es el caso más complejo y luego mostraré en 3 segundos cómo todos los demás casos tienen el mismo problema que el que voy a señalar ahora. ¿Qué significa que un desacuerdo sobre normas derivadas puede ser un desacuerdo en sentido teórico o en sentido estricto? Si son fuentes, un desacuerdo sobre normas derivadas. Normas derivadas me refiero a normas que son consecuencias lógicas de otras normas que pertenecen al sistema, ¿sí? Supongamos ahora, porque fueron dictadas por la autoridad competente. ¿Qué significaría decir que un desacuerdo sobre normas derivadas es un desacuerdo teórico en sentido estricto? Esto es muy discutible. ¿Cómo sabemos que N2 es consecuencia lógica de N1 que fue dictada por el legislador? Si N1 fue dictada por el legislador, seguramente fue dictada por medio de un texto o verbalmente con alguna formulación lingüística que podemos poner en un texto. Para decir que N2 se deriva de N1, tenemos primero entonces que interpretar la disposición o el texto que expresa N1. ¿Es posible derivar N2 de N1 sin haber interpretado la disposición 1? Difícil. Acá puse 2 ejemplos que leeré. Puse solo la formalización, no sé si se lee algo. En principio, para poder derivar de una disposición como D1, poder derivar algo, tengo que tener buen significado. Y además, una vez que tengo el significado, tendré la norma expresada por D1, supongamos N1. Para poder decir que N1 implica N2, no solo tengo que saber cuál es el significado de la disposición 1, que esto es N1, sino que además tengo que aplicar ciertas reglas de inferencia. Sin reglas de inferencia no puedo derivar nada. Fíjense que si se frustra el acuerdo entre los jueces o los participantes porque, bueno, algunos dicen, supongamos que unos niegan que N2 sea parte del sistema en el sentido de que no se sigue de N1, ello puede deberse o bien a que no comparten el mismo significado de la disposición 1 o bien a que comparten el mismo significado pero identifican distintas reglas de inferencia, reglas 1 y reglas 2. Estas son las dos únicas razones por las cuales alguien puede desacordar respecto de que N2 no se sigue de N1. Y si acuerdan, ¿qué ocurre? Supongamos que alguien acuerda, sí, N2 se sigue de N1. Si este fuese un desacuerdo teórico o fuese una cuestión de identificación de fuentes, han identificado la misma fuente, ¿sí? Nos tenemos que preguntar si es posible atribuir un significado ulterior a N2. Porque si no es posible que haya desacuerdos interpretativos respecto de N2, es porque N2 ya es el producto de una interpretación.
toda cuestión interpretativa queda zanjada cuando decimos que N2 se sigue respecto de N1. Para afirmar esto, si decimos sí es cierto, N2 se sigue de N1, es porque ya acordamos en la interpretación de la disposición 1 y por lo tanto no tiene sentido la distinción entre desacuerdos teóricos en sentido estricto y desacuerdo interpretativo. No podría darse nunca el caso en el que respecto de normas derivadas tengamos un acuerdo en la fuente pero no en la norma. Si uno tiene acuerdo respecto de normas derivadas es porque todas las cuestiones interpretativas están zanjadas. Respecto de las normas derivadas, entonces, la distinción entre desacuerdos teóricos en sentido estricto y desacuerdo interpretativo no se sostiene. Esta es la primera parte del argumento. Hay algunas réplicas que podemos analizar, algunas muy rápidamente, como alguno podría decirme, no, mire, es posible derivar en abstracto. Pensemos una disposición como D1. Todos los ciudadanos nacionales con suficiente madurez intelectual, aquí dice, para todo X, todo ciudadano, si X es un ciudadano, dice, perdón, para todo X, si X es un ciudadano, esa es CX, entonces serán aptos para ejercer su voto, AX, entonces AX. D2, está ahí, todos aquellos aptos para ejercer su voto tendrán la obligación de votar en las elecciones generales, y esto es, todos aquellos aptos para votar, entonces tienen la obligación de votar en elecciones generales. Si es posible traducir esto o formalizarlo así, ya no necesito discutir nada de interpretación. Me da igual qué signifique apto para ejercer el voto, me da igual qué signifique ser un ciudadano. Si esto es correcto, entonces yo ya puedo saber que este sistema incluye algo así como disposición 3, que es que todos los ciudadanos aptos con suficiente madurez intelectual, entonces tienen la obligación de ejercer su voto. ¿Sí? Esto por razones lógicas, podría alguien decirme. ¿Se entiende este argumento? No sé si es confuso o va muy rápido. El punto sería que si podemos formalizar estos enunciados de modo abstracto, todavía no sabemos qué significa tener madurez intelectual. Esto podría significar cualquier cosa, pero sí es cierto que todos aquellos que tienen suficiente madurez intelectual tienen aptitud, y es cierto que todos los que tienen aptitud tienen la obligación de votar, entonces todos los que tienen la madurez intelectual tienen la obligación de votar. Y esto es antes de saber qué significa C, ni qué significa A, ni qué significa O, B. Esto es a priori, es una cuestión lógica. Alguien podría dar un argumento como este, pero este es en realidad un argumento muy problemático, porque para poder formalizar de este modo, no hace falta que yo sepa qué significa AX, aptitud para votar, ni ciudadano con suficiente madurez intelectual. No hace falta que yo sepa eso, pero sí hace falta que sepa que CX y AX, sobre todo, AX es el ejemplo, en disposición 1 significa lo mismo que en disposición 2. Esto es atribuir un significado parcial a cada una de las disposiciones, y esto ya supone interpretar. Al menos interpreto esto, que sea lo que sea que signifique, significa lo mismo, si no ya no puedo derivar. Es decir, la operación de derivación requiere que signifiquen lo mismo. Podría venir un juez, al estilo realista genovés, te digo ahora, podría venir un juez que diga que AX aquí significa aptitud, no me acuerdo cómo es que puse el ejemplo, leemos el ejemplo. ¿Cómo? Podría decir un juez que en realidad D1 se interpreta como todos los ciudadanos nacionales con suficiente madurez intelectual serán aptos para ejercer su voto. Es decir, se interpreta igual que como lo interpretamos. Pero podría decir que D2 dice todos aquellos aptos para ejercer su voto, AX aquí, que conserven domicilio en el país, tendrán la obligación de votar. Si el juez interpreta esto, que en realidad, aunque uno tenga suficiente madurez intelectual, si vive en la China no tiene la obligación de votar aquí, algo que además es muy razonable, si el juez hace esto, no estaría atribuyendo el mismo significado a X en esta disposición que en esta otra, y no nos parece tampoco tan irrazonable que esto pueda ocurrir. Pero si hace esto, ya no es posible derivar nada. Entonces, antes de poder derivar, necesitamos saber qué interpretación le vamos a dar. Y solo podremos derivar, como dije, en abstracto, entre comillas, cuando sabemos que la interpretación de X aquí es la misma que aquí. Entonces ya supone atribuir significado parcial. No podría tampoco Giovanni, o bueno, en general, digamos, los realistas no podrían rechazar el argumento sobre la base de que existe algo así como alguna interpretación formal o en abstracto. Por último, podría decir, ok, mire, reconozco, ya terminaremos a tiempo. Podría decir también que los desacuerdos
de este tipo sobre normas derivadas, como dije antes, o bien derivan de que no hay acuerdo en la interpretación de las disposiciones, o bien derivan de que no comparten las reglas de inferencia. Claro, si no hay acuerdo respecto de la interpretación de disposiciones, ese desacuerdo en realidad será un desacuerdo interpretativo, es cierto, porque no va sobre normas derivadas. Consiste, o desacordamos respecto de qué significa la disposición 1. En ningún caso tenemos un desacuerdo sobre normas derivadas. El ejemplo no sería bueno, sería la contraobjeción. El ejemplo no sería bueno. Pero claro, uno puede distinguir, y creo que es fructífero y que a menudo lo hacemos, distinguir entre lo que llamé el objeto del desacuerdo y las causas del desacuerdo. Yo cuando estoy discutiendo sobre si N2 se sigue de N1, en realidad estoy discutiendo sobre si N2 se sigue de N1. Y la razón por la que discuta las causas puede ser o que no comparto la interpretación o que no comparto las reglas de inferencia, pero el objeto de la discusión son las normas derivadas. Creo que este es el mejor modo de describir lo que ocurre en nuestros desacuerdos diarios. Sería raro decir ahora, no, estamos discutiendo sobre cómo se interpreta D1, cuando lo que está en juego es si alguien tiene la obligación de votar o no. No, lo que estoy discutiendo es si alguien que vive en el extranjero tiene la obligación de votar. La razón por la que tenemos la discusión sobre las normas derivadas es que no acordamos en la interpretación, esto es cierto. Lo más ilustrativo es decir, nuestro desacuerdo es sobre normas derivadas y se debe a que desacordamos sobre la interpretación de los textos. Ok. Esto es un modo de ordenar la discusión para poder resolverla, ¿sí? Pero no es una mala descripción de lo que ocurre. Por otra parte, aunque este argumento no convenza mucho, yo te diré, ok, la discusión que se debe a interpretación es interpretativa. Y los únicos desacuerdos relevantes en lo que hace las normas derivadas tienen que ver con las reglas de inferencia. Y yo preguntaría, ¿y por qué un desacuerdo sobre reglas de inferencia es un desacuerdo teórico en sentido estricto? No es un desacuerdo sobre fuentes de derecho. Es decir, ni siquiera negando esto último que dije, puede un realista probar que un desacuerdo sobre reglas de inferencia, aunque no es un desacuerdo por hipótesis sobre normas derivadas, que para nosotros lo es, y aunque no es un desacuerdo interpretativo, bueno, ¿por qué sería un desacuerdo teórico en sentido estricto? No tiene sentido. Entonces volvemos a la primera formulación. Tiene más sentido decir que cuando discutimos normas derivadas, en realidad cuando discutimos sobre N2, porque tenemos un desacuerdo en normas derivadas, podemos decir que el objeto es la discusión sobre la norma derivada, ese es el objeto de la discusión, y la causa es que desacordamos en las reglas de inferencia. Bueno, estos son los dos contraargumentos que hemos analizado. Y ahora sí, en 2 segundos, diré que este argumento se puede extender tanto a la costumbre como a la jurisprudencia y a los principios morales. Piensen simplemente que determinar que hay un precedente o que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice tal cosa, claro, ¿qué tienen que hacer los jueces o cualquier intérprete? Bueno, tiene que ir, leer los repertorios, seleccionar, ver si pertenecen exactamente al mismo objeto o no. ¿Puedo aplicar un principio que formuló un juez en un caso de locación de inmuebles para un caso de compraventa? Un principio que formuló general, ¿puedo aplicarlo o no? ¿O pertenece a otra línea jurisprudencial distinta? Primero, además, ¿cuáles son los tribunales relevantes para ver cuál es la jurisprudencia española? Supongamos que todo eso esté zanjado y que tengamos cuál es el tribunal relevante y cuál es la lista de sentencias relevante también. No hay desacuerdo respecto de esto. Aún así tenemos que ver cuál es la ratio decidendi de todo lo que dice. Tenemos que ver cómo formular el caso genérico para poder ver cuál es la solución normativa que le ha dado la jurisprudencia. Y una vez que hicimos todo esto, decimos la jurisprudencia en España dice que con la entrega del bien inmueble no se salda la deuda hipotecaria. Bueno, ¿hay alguna interpretación más que hacer sobre esto? ¿O esa ya es la identificación de la norma? Y como es una norma, no es susceptible de futuras interpretaciones. Sí, reinterpretaciones, pero no puedo interpretar la norma porque la norma es el producto de una interpretación. Entonces, cuando analizo la jurisprudencia y extraigo la norma jurisprudencial, toda cuestión interpretativa está zanjada. Y si está zanjada toda cuestión interpretativa, en lo que hace la jurisprudencia tampoco puedo distinguir desacuerdos en sentido estricto y desacuerdos interpretativos. Identificar la norma presupone que ya hicimos todo el ejercicio interpretativo que había que hacer. No es posible que acuerden sobre la formulación de la jurisprudencia y desacuerden la interpretación. Y no hay que confundir esto con que no es posible que los jueces, los mismos jueces, después de un tiempo digan, bueno, ¿y si cambiamos la interpretación o nuestro precedente, y cómo lo van a hacer? Reinterpretando muchas veces lo que ellos mismos dijeron. Pero esto es distinto de extraer
extraer la norma jurisprudencial o identificarla. Esto es crear una nueva. Y lo hacemos diciendo que en realidad ya estaba implícito con lo que decíamos, pero no hay que confundir ambas cosas. El mismo argumento con la costumbre. Hay muchísimos conceptos de costumbre, y con cada concepto de costumbre tenemos distintos hechos sociales relevantes que nos digan, bueno, ¿qué hay que saber para saber cuál es la costumbre? ¿Qué hay que observar? Sea como fuere, una vez que observemos lo que sea relevante observar, todavía tenemos que ver, bueno, ¿y cuánta gente es necesaria para constituir costumbre? Y las actitudes respecto de qué hechos. Ustedes saben que hay una parte material y una parte sustantiva, les llamaría, ¿no? Una parte, la opinión iuris, una parte normativa, si se quiere, de la costumbre, ¿sí? La reiteración de ciertos actos y la convicción de obligatoriedad. Bueno, y de todos esos actos que se reiteran, ¿cuáles son aquellos hacia los que los individuos tienen una cierta diferencia o convicción o consideran obligatorios? ¿Cuáles son? Hacer ese juicio también supone interpretar no textos, sino hechos. Pero nuevamente, una vez que acordamos que esta es la costumbre en España, toda cuestión interpretativa sobre la norma que hemos identificado está zanjada. No tiene sentido. Y ahora interpretemos la costumbre como un texto. No, hombre, la costumbre no es lo que pongamos por escrito. Es nuestra interpretación de todo lo que ha ocurrido. Lo mismo con los principios morales, por último. No tiene sentido decir que discutimos cómo identificamos el principio de justicia correctiva en el derecho de daños, o de justicia conmutativa en los contratos, a la Aristóteles. No tiene sentido decir que, por ejemplo, los principios morales, una vez que hicimos toda la argumentación moral necesaria para identificarlos, ahora tenemos que interpretarlos. No, porque si hubiese una interpretación distinta del principio de justicia correctiva que fuese moralmente más atractiva, el primer principio sería un principio putativo, un falso, un pseudo principio. Porque en temas morales, lo único que puede ser principio moral es el verdadero principio, el mejor principio, el que mayor fuerza justificativa tenga. Una vez que lo obtengo, por medio del razonamiento moral, no hay posibilidad de que haya desacuerdos interpretativos al respecto. Ya pienso la objeción de Jordi rápidamente, me dirá, bueno, pero los principios morales no existen, hombre. No importa. Puede que los participantes o sean hipócritas, ¿sí?, y hagan un pseudo discurso moral, o estén equivocados y hagan un pseudo discurso moral pero de buena fe. En todo caso, una vez que ellos crean haber identificado, o que sostengan pero en realidad sean deshonestos, haber identificado un principio moral, se negarán por razones obvias a reinterpretar el principio que han identificado, porque supuestamente este era el principio verdadero. No tiene sentido reinterpretar interpretar posteriormente, sí reinterpretar, pero interpretar ahora lo que hemos identificado como principio moral, aunque estemos equivocados o aunque seamos deshonestos, no tiene ningún sentido. Es decir, identificar una norma como norma moral presupone zanjar toda cuestión interpretativa. Y si esto es así, sumado a todos los estos así que dije antes, la categoría de las fuentes de Ratti solo se queda con los textos escritos y no puede incluir como fuente ni la jurisprudencia, ni la costumbre, ni las normas derivadas, ni los principios morales, contra lo que él mismo dice. Ante esto tiene dos alternativas: o modifica su definición inicial y deja como fuente de derecho solo a los textos, o bien o bien se queda con una categoría, o se queda con la categoría vacía, o ¿qué hace? Algo más hace. O se quedaría simplemente con la... rechaza la distinción, claro. O rechaza su propia distinción, en todo caso está atrapado, claro. Si él no quiere vaciar la categoría de la fuente, debe reconocer que es falso que una cosa sea identificar fuentes y otra cosa interpretarlas, ¿no? En la mayoría de las fuentes, identificar supone interpretar. Es imposible identificar una norma derivada sin interpretar, es imposible identificar una norma jurisprudencial sin interpretar, etc. ¿Sí? Vale, hasta aquí hablo yo, le paso la palabra a Lorena, que seguirá con el argumento. Por último, rápido, ¿eh? Bueno, en realidad llevamos 40 minutos y no hemos expuesto ni la mitad del... vamos menos, media hora. Bueno, la segunda parte de nuestro trabajo tiene la pretensión de cuestionar la afirmación de Ratti, que se vincula con el hecho de que los desacuerdos interpretativos, desacuerdos que en última instancia tienen que ver con la interpretación, con cómo atribuir significado a los textos jurídicos, son abundantes en nuestros sistemas jurídicos. ¿Por qué es para nosotros relevante atacar este punto en la concepción de Ratti? Porque, como veréis, posteriormente nosotros vamos a sostener que el acuerdo básico que requiere todo sistema jurídico para ser tal es un acuerdo que también abarca en alguna medida la interpretación. Entonces, si fuera verdad que los desacuerdos estuvieran tan extendidos,
nuestra concepción se vería muy afectada por la crítica de Dworkin. Habría muchos desacuerdos y esto podría amenazar una reconstrucción como esta. Entonces, en un primer estadio lo que vamos a hacer es tratar de cuestionar estas afirmaciones de Ratti que se vinculan con que el hecho de que existan diferentes instrumentos interpretativos en los sistemas jurídicos supone que hay un grado de indeterminación muy importante en nuestros sistemas. Hay un modo de entender, pero que nos parece poco plausible, esta tesis de Ratti, que consistiría en suponer que los sistemas necesariamente tienen esta indeterminación. ¿Por qué digo que no nos parece plausible? Bueno, porque si reflexionamos un poco acerca de la cuestión, parece que esta es una cuestión contingente. Podemos imaginar situaciones en las que en un determinado sistema jurídico solo existiera un canon interpretativo, por poner un ejemplo. Entonces, el modo que nos parece más plausible de entender esta tesis de la indeterminación consiste en suponer que en los sistemas contemporáneos es cierto que existen numerosos cánones interpretativos y que esto conduce a que los diferentes supuestos puedan ser resueltos de diferentes formas, es decir, a que se puedan atribuir distintos significados a las disposiciones jurídicas. ¿Sí? En esta versión más débil de la tesis de la indeterminación tenemos, por lo tanto, existencia de múltiples instrumentos interpretativos que conducen a diferentes modos de resolver los supuestos. Brevemente voy a exponer diferentes argumentos en contra de esto. El primero de ellos tiene que ver con que de por sí la existencia, en sí mismo la existencia de múltiples instrumentos interpretativos en sistemas como los nuestros no tiene por qué conducir a que los supuestos puedan ser resueltos de diferentes modos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los diferentes instrumentos interpretativos en muchos casos conducen a una misma solución. Es decir, en muchos casos, aplicar tanto la intención del legislador, el tenor literal, el criterio sistemático, un instrumento que apele al rasgo, al elemento contextual, los diferentes instrumentos nos llevan a resolver determinados supuestos de una misma forma. Entonces, ya de inicio conviene matizar esta tesis de Giovanni. La existencia de múltiples instrumentos interpretativos no tiene por qué conducir a que los diferentes supuestos puedan ser resueltos de múltiples maneras. ¿Sí? Un primer argumento. En segundo lugar, y aún admitiendo que existen numerosos supuestos donde la incidencia de los instrumentos interpretativos lleva a distintas soluciones, a interpretar las disposiciones de diferentes modos, nos parece que es difícil cuestionar que en nuestros sistemas se asientan interpretaciones, es decir, que hay interpretaciones vigentes de determinados sectores del ordenamiento, de determinadas disposiciones. El hecho de que haya interpretaciones vigentes es otro elemento importante para cuestionar que de la existencia de múltiples cánones podamos concluir múltiples opciones disponibles. De hecho, es difícil negar que, aunque haya múltiples cánones, aunque estos sean cambiantes con el tiempo, desde la perspectiva sincrónica y desde la perspectiva del juez individual, hay posibilidad de error respecto de muchas situaciones interpretativas. Y algo que nos parece todavía más importante, tiene que ver con la distorsión que supone este modo de ver las cosas. Es decir, poner el énfasis en la existencia de múltiples instrumentos y en múltiples opciones disponibles en la solución de los casos, olvida o no enfatiza lo suficiente el hecho de que ya la propia introducción de la normativa nos permite apreciar determinados supuestos como supuestos no problemáticos, como casos claros. Captamos en alguna medida qué es lo que establecen las normas y esto supone que hay un conjunto de casos que apreciamos como claros. Por supuesto, las explicaciones de por qué esto es así pueden ser de distinto tipo, porque compartimos mucho. Además, esto no puede solo también explicarse en la medida en que defendamos que el lenguaje ordinario es lo único importante. No tenemos por qué comprometernos con esto, incluso aceptando que la intención del legislador juega un papel determinante en este primer estadio. Lo importante es que captamos
aspectos de las disposiciones, aspectos básicos y que bueno, nadie cuestionaría. ¿Sí? Si bien después pueden hallarse muchos casos problemáticos, hay un núcleo claro de supuestos regulados por la normativa. Poner el énfasis, como hace Giovanni, en el hecho de que hay numerosos instrumentos, muchas posibilidades, desvirtúa, no caracteriza adecuadamente este rasgo de los sistemas que nos parece importante. Otra cuestión relevante vinculada con nuestro intento por rechazar que en los sistemas jurídicos haya este nivel de desacuerdos tiene que ver con que desde nuestro punto de vista, si observamos qué es lo que ocurre en relación con los tribunales de justicia, bueno, nos parece que una caracterización mejor de lo que de hecho ocurre es que se introducen las normativas, se desarrollan interpretaciones vigentes y una vez ocurre esto, raramente se vuelven a consultar los textos jurídicos, las formulaciones, se vuelve a reflexionar en torno a las interpretaciones, entre otras cosas, por los costes que lleva aparejadas las interpretaciones no vigentes, el proponer interpretaciones que se aparten a los cánones vigentes. Es decir, la expectativa de obtener una sentencia favorable para un abogado, la expectativa de resolver un caso de una forma que le parezca más justa a un juez, creemos que en muchos casos es superada por la propia dinámica judicial y por los costes que lleva aparejado introducir interpretaciones revolucionarias distintas de las vigentes. Y un último punto, antes de devolver la palabra a Diego, que se vincula también con la cuestión de la interpretación y que es de hecho una de las razones por las que nos interesa enfatizar que los desacuerdos no son tan abundantes, tiene que ver con que desde nuestro punto de vista defender simplemente la existencia, defender que lo característico de los sistemas jurídicos es que hay una convergencia en las formulaciones, en las fuentes, lleva aparejado consecuencias que no nos parecen razonables y que en última instancia convierten a la convergencia en las fuentes en algo superfluo. Me explico. Si por ejemplo, dijéramos, como parece sostener en alguna medida Ratti, que lo único relevante es que haya una convergencia en que el Código Civil es parte del derecho, si esto fuera lo único relevante, podríamos plantear situaciones donde, bueno, a efectos de dar contenido al Código Civil, alguien sostuviera que, bueno, hay que aplicar un complejo programa informático, otro que su hijo de 3 años va a dar significado al Código Civil, un tercero podría sostener que todo depende de las interpretaciones vigentes en la comunidad. Si esto ocurriera, la existencia del Código Civil como fuente produciría los mismos efectos prácticos que su ausencia, es decir, en qué medida podemos hablar de un acuerdo en que el Código Civil es importante si no acordamos en algún nivel acerca de cómo interpretarlo, ¿sí? Nos parece cuestionable el separar ambas cuestiones y no defender que en alguna medida alguna interpretación, algún acuerdo en la interpretación es importante para dar sentido a la propia idea del acuerdo en cuáles son las fuentes, ¿sí? ¿Me he explicado bien? Ahora, todo este esquema que utilizamos o que exponemos tiene tal vez un problema, que parece requerir un fuerte nivel de consenso o de acuerdo en la práctica. Y, o sea, está basada en la idea de que el derecho es una práctica de identificación de normas, y esto es algo distinto de identificar textos. Identificar normas supone ya aplicar cánones interpretativos, etc. ¿Y qué pasa si hay desacuerdos en los cánones interpretativos? Y habrá fallado la práctica de identificación de normas, por lo tanto, un simple desacuerdo interpretativo diría que para esa cuestión no hay respuesta jurídica. Entonces parece que nosotros dejamos espacio para que, bueno, convertimos a la teoría Hartiana en una teoría muy muy débil, porque es vulnerable a los acuerdos en mucho mayor medida, a los desacuerdos en mucho mayor medida que una teoría realista. A tal punto que, además, Giovanni consideraría que es injustificado tener una teoría del derecho que exija ese nivel de acuerdo. De hecho, para Giovanni, el acuerdo no es ni siquiera un elemento necesario
de los sistemas jurídicos. Puede haber, dice, sistemas jurídicos sin que haya ningún acuerdo sobre todas estas cuestiones interpretativas, ni siquiera sobre los criterios que deben satisfacer las fuentes. Alcanza con que el sistema sea eficaz, y para eso tenemos que acordar en la propia fuente, en el propio enunciado. Si tenemos acuerdos sobre los enunciados, ya tenemos sistema jurídico, dice Giovanni. Dice, es necesaria la eficacia y hasta tal vez suficiente, sugiere. Tal vez suficiente. Para mostrar su punto da dos ejemplos. Vamos a analizar los dos. Uno que muestra el acuerdo de los ciudadanos y otro el acuerdo de los funcionarios públicos. El ejemplo de los ciudadanos es sencillo. Imaginemos un individuo, llamémoslo Telémaco, lo bautizamos nosotros, Telémaco, Giovanni lo llama así, que está de visita en Londres y no conoce ni siquiera el idioma inglés. Por lo tanto, no puede motivarse en la norma que dice no jaywalking, que no cruzar el semáforo rojo ni por la mitad de la calle, ¿sí? No cruzar la calle por la mitad, solo una pasita peatonal. Bueno, no puede motivarse, pero supongamos que Telémaco tiene un miedo terrible a ser atropellado y nunca cruza, ni cuando el semáforo está en rojo, ni cruza por la mitad de la calle, ni nada. La norma que dice que no jaywalking, dice la norma, es perfectamente eficaz para Telémaco, dice Giovanni. Y esto es lo único que se requiere para el sistema, para que haya un sistema jurídico respecto a los ciudadanos. Claro, Giovanni puede estar queriendo decir dos cosas aquí. La primera ya fue refutada por Alf Ross, ¿sí? Si nos quedamos con un modelo puramente conductista que observa las conductas externas de los individuos, nunca sabremos si en realidad Giovanni obedece a la regla no jaywalking y también obedece a la regla prohibido bailar tango, porque no sabe bailar tango, nunca ha bailado tango, entonces es eficaz respecto de la norma prohibido bailar tango, ¿sí? Y nunca sabemos en realidad las infinitas normas que está cumpliendo Telémaco al no hacer nada, todas las que prohíben hacer algo. Bueno, claro, este es el problema del conductismo, el puro conductismo. Parece que hay que ver qué normas Telémaco experimenta o vive como obligatorias, dice Alf Ross. Entonces, un modelo puramente conductista fracasa. Ahora, si lo que Giovanni quiere decir es que un sistema jurídico puede existir, aunque los súbditos, o los ciudadanos, una palabra más democrática, aunque los ciudadanos desconozcan el derecho que se les aplica, sí, esto es correcto, creemos, pero es lo mismo que dice Herbert Hart. Digamos, no se estaría distinguiendo aquí del positivismo hartiano. La primera alternativa es muy difícil de sostener, la segunda alternativa no es una crítica a Hart. Hart ya reconocía que los únicos que deben, desde el punto de vista interno respecto a las normas, son son los funcionarios públicos del sistema, que deben tener cierta actitud hacia un mismo patrón de identificación de normas. Y esas normas primarias identificadas no tienen por qué ser conocidas por los ciudadanos. Tenemos sistema jurídico, si se identifican las normas de un cierto modo, si hay una regla de identificar, una regla social por la cual los funcionarios identifican el derecho de cierto modo, y los funcionarios en la mayoría de los casos obedecen o se conforman a lo que establecen estas normas. Aún así uno podría preguntarse, bueno, si en esto coinciden, ¿para qué necesitamos la regla de reconocimiento? Digamos, el efecto podría ser el mismo, ¿no? ¿Por qué no quedarnos con la versión simple de Giovanni? ¿Qué aporta la regla de reconocimiento? Bueno, la regla de reconocimiento aporta en realidad que ahora sí tenemos un criterio para saber por qué Telémaco no está obedeciendo la norma que prohíbe bailar tango, porque esa no es una norma del sistema. La regla de reconocimiento nos identifica cuáles son las reglas del sistema y a partir de ahora, solo cuando sabemos cuáles son, podemos evaluar la conducta de Telémaco a la luz de estas normas y decir este sistema es eficaz o es ineficaz. Es decir, la regla de reconocimiento no sería prescindible, no es conceptualmente prescindible si queremos analizar la realidad jurídica. Sin embargo, ahora estamos complicados nuevamente, porque dicho esto parece que nos estamos contradiciendo. Por un lado decíamos que los ciudadanos no es necesario, según Hart, ni siquiera que conozcan las normas, solo que se conformen a ellas, pero por otro lado decimos que necesitamos la regla de reconocimiento para saber cuáles son las normas del sistema que son eficaces, y solo son eficaces si los individuos las obedecen en la mayoría de los casos, o se conforman a ellas en la mayoría de los casos. Parece que ahora hemos desconectado más de lo que es necesario la regla de reconocimiento de la conducta de los ciudadanos, ¿sí? ¿Cómo identificamos ahora
a los officials. Supongamos que nosotros nos ponemos aquí a practicar una regla de reconocimiento, identificamos el derecho del mismo modo que lo hace el Tribunal Constitucional o los funcionarios españoles, y dictamos nosotros las mismas normas que han dictado el Parlamento y todo, y después observamos la realidad y vemos que en Girona y en el resto de España todos obedecen las normas que nosotros hemos dictado. ¿Cómo sabemos quiénes son, si hemos desvinculado tanto la regla de reconocimiento de la conformidad de los ciudadanos? ¿Cómo sabemos quiénes son los funcionarios? ¿Cuáles son las normas que deben ser obedecidas por los ciudadanos? Para saber esto, parece que necesitamos apelar, como dije antes, a la idea de motivación. Parece que los funcionarios no somos nosotros, sino que son los que están en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en el Parlamento, etc., porque ellos tienen la capacidad de motivar la conducta, ¿sí? Y por eso me refiero a que o tienen la capacidad de coaccionar a los ciudadanos, o tienen la capacidad de motivarlos otorgándoles beneficios, o tienen la capacidad de motivarlos porque son considerados autoridad moral, cosa que ninguno de nosotros tiene. No tenemos ni capacidad de coaccionar ni de dar beneficio a nadie, y seguramente no somos considerados autoridad moral por nadie, ¿sí? Algún requisito, y esto no es exhaustivo tampoco. Y nuevamente, ahora decimos, bueno, pero la capacidad, parece que esto es circular, porque cada vez que arreglamos un problema surge el anterior. Ahora decimos, bueno, pero si necesitas capacidad para motivar, nuevamente ahora estás apegando demasiado la relación entre los funcionarios, la regla de reconocimiento, y los ciudadanos. Si necesitas capacidad para motivar, necesitas que los individuos conozcan las normas que dictas. Y ahí viene el argumento que utilizamos, el postema, diciendo, no, mire, el derecho puede ejercer esa influencia indirectamente. El derecho influye en todas nuestras convenciones sociales, y de hecho a los 15 años todo el mundo sabe que está prohibido violar, y que violar es muy grave, y que es más grave que robar un pan, etc. Se hace una idea de lo que exige el derecho antes de leer o conocer las normas del derecho. Este es un ejemplo muy burdo, si se quiere, de lo que quiere decir postema cuando habla de una conexión entre el sistema jurídico y todas las convenciones sociales informales. Al haber una conexión, el derecho ejerce su influencia y cumple con su capacidad de motivar. Este es el esquema que creemos que es el más sólido. Es un esquema hartiano que explica exactamente cómo puede ser que no conozcamos directamente quién es la autoridad que dicta qué normas, y sin embargo sabemos que está prohibido conducir a 180 por el centro de Girona. Y yo pregunto por qué a todos ustedes, ninguno sabe quién es el encargado en Girona de dictar esa norma, o en España, y sin embargo todos saben que 180 no podemos circular, ¿sí? Bueno, este es el derecho ejerciendo influencia indirectamente por todas nuestras convenciones, nuestras charlas de café, los medios de comunicación, etc. Entonces, primer argumento, el ejemplo del ciudadano. Bueno, sí sería necesario alguna especie de acuerdo respecto de cuáles son los criterios para identificar el derecho. ¿Cuál? Aquel que es necesario en la regla de reconocimiento. Con solo ciudadanos que se conforman a normas no tenemos suficiente. Por eso creemos que el argumento de Giovanni no es exitoso ahí. Y respecto de el acuerdo de los funcionarios públicos, el ejemplo de Giovanni es también sencillo. Supongamos que todos los jueces identifican como fuente la norma que obliga a cumplir con los contratos. Pero un tercio de los jueces lo hace porque se deriva del derecho natural, la norma de pacta sunt servanda. Otro tercio de los jueces considera que la norma que obliga a cumplir con los contratos es la que satisface el principio de utilidad, es una norma favorecida por el utilitarismo y son utilitaristas. Y otro tercio de los jueces considera que el derecho es independiente de su contenido, y como eso lo dictó, es obligatorio independiente de su contenido. El derecho es independiente de su contenido, una burrada. La obligatoriedad del derecho es independiente de su contenido, y como lo dictó la autoridad, entonces deben cumplirse los contratos. Como tenemos que todos los jueces aplican la norma que hay que cumplir con los contratos, y no tenemos acuerdo, no tenemos ningún acuerdo respecto de los criterios que los jueces tienen para identificar esa norma, dice Giovanni, y todos coincidiríamos en que si esto se repite con un conjunto suficiente de normas, diríamos que hay un sistema jurídico, pese a que algunos utilizan el criterio, si se deriva del derecho natural es derecho, otros aplican el criterio si se sigue de los principios utilitarios es derecho, y otros aplican el criterio si lo dijo el legislador es derecho, ¿sí? Todos tienen distintos criterios para identificar la fuente, pero todos identifican la misma fuente. Tendríamos un sistema jurídico, por lo tanto, el acuerdo sobre los criterios de identificación del derecho no es un requisito esencial del derecho, no es necesario. Conceptualmente es, no esencial, ¿sí? Este es el argumento de Giovanni. El problema de este argumento también se puede repasar mucho más en detalle, pero ya no hay más tiempo. Le voy a dar a Lorena para que haga el cierre. El problema de este argumento también nos parece que es importante.
que es que sin duda Giovanni tiene razón respecto de los sistemas primitivos, de normas primarias. Ahora, si tenemos que dar cuenta de que el derecho es un sistema que es dinámico, primero, donde el propio derecho regula la propia creación y que hay autoridades que dicen y que crean normas, derogan anteriores, etc. Y tenemos que dar cuenta de que los sistemas están jerarquizados. Todo esto, tenemos que dar cuenta de los sistemas jurídicos modernos. Es imposible que no haya algún tipo de acuerdo sobre los criterios. Pensemos simplemente cómo se introduce una norma, o peor aún, cómo se deroga la norma pacta sunt servanda en el sistema de Giovanni. Cualquier autoridad legislativa es irrelevante para 2/3 de los jueces en ese ejemplo. ¿Por qué? Porque a los utilitaristas, si se deroga esa norma, no lo obedecerán la norma que la reemplace. Seguirán aplicando la misma norma. Es imposible derogarla. Y si es verdad que es un principio de derecho natural, para el tercio de ellos naturalistas da igual lo que diga el legislador. Pacta sunt servanda es una norma de este sistema. Con lo cual no puede dar cuenta de la dinámica, no puede dar cuenta de la autoridad, que viene alguien que supuestamente es autoridad, dice algo y eso no tiene ningún efecto práctico en 2/3 de los jueces, en el ejemplo este. Podemos cambiar el ejemplo y seguir. ¿Qué puede hacer Giovanni aquí? Bueno, puede tratar de enmendar un poco el ejemplo, pero terminará necesariamente en una teoría hartiana. Podría decir, no, hombre, ¿cómo no voy a dar cuenta de la autoridad? La autoridad es relevante. Y cuando la autoridad dice que se debe cumplir con los contratos, en realidad 1/3 de los jueces lo obedecen porque tiene una teoría naturalista que dice que la autoridad en el derecho debe ser obedecida. El otro tercio dice que es eficiente o que satisface la utilidad obedecer a una autoridad que no obedecer a ninguna. Y el otro tercio obedece porque cree que las autoridades deben ser obedecidas. En este caso, ¿sí?, obedecen por razones distintas, pero todos obedecen a la misma autoridad. Ahora ya daría cuenta de la jerarquía, de la dinámica, etc. Sí. Pero esto es lo que dice Hartmann. Los jueces pueden obedecer la regla de reconocimiento por cualquier razón, incluso porque, bueno, cobran un cheque a fin de mes, no tienen ni que estar comprometidos ni nada. Si da ese paso Giovanni ya no se distingue de Hartmann, la misma teoría que él quería criticar, porque ahora sí que había un acuerdo en los criterios de identificación. ¿Cuál? Si lo dijo la autoridad, es derecho. Ya es falso en este ejemplo mejorado que puede haber derecho sin acuerdo en los criterios de identificación. Y en el ejemplo anterior, es correcto lo que él dice, pero respecto a las sociedades primitivas. No puede dar cuenta ni de la dinámica, ni de la jerarquía, etc. Bueno, y ahora Lorena va a explicar... bueno, una cosa. Antes no hemos explicado el tema de la tesis de la consistencia. Bueno, si quieres no sé si quieres que lo dejemos para el debate, ¿no? Porque sí, es largo y me paso directamente a las conclusiones. Sí, los niveles de desacuerdo. Es un esbozo de nuestra propuesta, claro, digamos, de la parte debe... constructiva de nuestro trabajo. Es decir, lo que no he explicado, pero podemos después discutirlo en el debate, porque nos interesa de hecho ver qué os parece la reconstrucción que hacemos de la cuestión, es que Giovanni no solo sostiene que la existencia de múltiples instrumentos interpretativos supone que hay diferentes opciones disponibles, ¿sí?, sino que además añade que esto convierte a los sistemas jurídicos en incoherentes. ¿Sí? Es decir, él viene a decir que la existencia de estos cánones supone que en los sistemas tendríamos diferentes normas que serían contradictorias entre sí. Nosotros lo que hacemos es cuestionar esta caracterización y bueno, entendemos que en realidad lo que hay es una obligación para que el juez resuelva, pero no hay una obligación específica de resolver con ninguno de los instrumentos, sino simplemente con resolver con uno de los instrumentos. Por lo tanto, no sería una contradicción, sino una disyunción. Está obligado a aplicar o este canon, o este otro, o este otro. Cumpliría con su obligación aplicando cualquiera de los cánones. No habría una contradicción en el sentido de que no, al aplicar uno de los cánones no estaría incumpliendo el otro, no estaría incumpliendo una de sus obligaciones. De todos modos, si queréis, esto lo discutimos en el debate. Bueno, por lo que respecta a la parte constructiva de nuestro trabajo, en la parte final lo que hemos tratado de hacer es, recogiendo en gran medida las nuevas distinciones que introduce Ratti, particularmente el nivel del acuerdo en las fuentes y cómo él lo desvincula del acuerdo en la regla de reconocimiento, y el acuerdo en el nivel de la interpretación y los desacuerdos decisorios. Nosotros hemos tratado de diferenciar una serie de niveles donde creemos que pueden producirse estos desacuerdos
y de este modo tratar en última instancia de ver qué tipos, si existiera un desacuerdo extendido en cada uno de estos niveles, qué efectos tendría para la caracterización que proponemos, que es una caracterización hartiana. Entonces, en cuanto a los niveles, y dicho rápidamente, bueno, podríamos distinguir en primera instancia tres niveles. El nivel metodológico, es decir, acerca de cuál es la metodología adecuada para elaborar una teoría del derecho. Por ejemplo, tenemos a Dworkin con su propuesta interpretativa, determinados autores positivistas que en gran medida sostendrían la importancia del análisis conceptual. Podría distinguirse este primer nivel. En un segundo nivel tendríamos el nivel donde se podría desacordar acerca de cuáles son los elementos centrales del derecho. Es decir, aquí tendríamos, pues, por ejemplo, a Dworkin sosteniendo el derecho como integridad, o el debate entre los positivistas, por ejemplo, Hart enfatizando la importancia de la regla de reconocimiento, Austin señalando la importancia del soberano, ¿sí? Este segundo nivel acerca de cuáles son los rasgos centrales del derecho. En un tercer nivel podríamos hablar de la interpretación en abstracto, esto es, con independencia de los sistemas jurídicos particulares, podría generarse una discusión, podría teorizarse acerca de cuáles son los diferentes instrumentos interpretativos, cómo cabe entenderlos, qué orden de prelación en abstracto puede establecerse entre ellos, ¿sí? Entonces, estos tres primeros niveles que nos parecen relevantes y que en alguna medida en el debate acerca de los desacuerdos han aparecido, porque de algún modo también parece que Dworkin parece asumir que el hecho de poder reconstruir la posición de los demás como una posición que discute con la suya es algo positivo, es algo que favorece el debate acerca de los desacuerdos. A pesar de que en la discusión ha aparecido, a nosotros nos parece que estos tres niveles son tres niveles que tienen que ver sobre todo con desacuerdos entre los propios teóricos y que, por lo tanto, en esta discusión vamos a dejar de lado, nos vamos a entrar en otros niveles que tienen que ver con sistemas jurídicos específicos. No van a tener que ver con el aspecto metodológico, con los aspectos centrales del derecho y con la interpretación en abstracto, sino ya con cuestiones específicas relativas a los diferentes sistemas jurídicos. Entonces, por otro lado, pueden distinguirse el nivel, asumiendo el marco que nosotros hemos asumido en este trabajo, puede distinguirse el nivel de la regla de reconocimiento, y podría darse un desacuerdo acerca de cuál es la regla de reconocimiento de un sistema jurídico específico, ¿sí? En segundo lugar, puede sostenerse que existe el nivel de las fuentes como proceso, es decir, existe un nivel que ha sido enfatizado por Ratti en su trabajo en alguna medida, que tendría que ver con la discusión acerca de ¿es la costumbre fuente de este sistema jurídico? ¿Es la ley con carácter general fuente de este sistema jurídico? ¿Sí? No solo el nivel de la regla de reconocimiento, sino el nivel de qué tipos de fuentes forman parte del sistema. ¿Por qué tiene sentido distinguir el nivel de la regla de reconocimiento del nivel de las fuentes? Bueno, entre otras cosas porque, como Giovanni ha mostrado, podría existir un desacuerdo en la regla de reconocimiento, que diferentes individuos emplearan criterios distintos para identificar las fuentes y aún así existir un acuerdo en las fuentes específicas, es decir, que diferentes autores acordaran en que la costumbre es relevante, pero porque emplean distintos criterios, ¿sí? En tercer lugar tenemos el nivel de las fuentes producto, hemos llamado así a este nivel, y a lo que nos queremos referir es a lo que Giovanni ha llamado las fuentes, es decir, a las palabras específicas de cada una de las disposiciones en un sistema jurídico. Por ejemplo, una concreta fuente, no la costumbre como fuente general, sino una determinada costumbre, una determinada ley, una determinada
fuente jurisprudencial, es decir, ya fuentes específicas de los distintos sistemas jurídicos. A continuación también hemos distinguido dos niveles relativos a la interpretación. Hemos visto en la primera parte de mi exposición que hemos hablado de la interpretación en abstracto, pero por lo que respecta a la interpretación, a los problemas interpretativos, a las disputas interpretativas relativas a los sistemas jurídicos específicos, también pueden distinguirse, creemos nosotros, dos niveles. Por un lado, un desacuerdo acerca de cuáles son los cánones vigentes en una determinada comunidad, cómo cabe entender la prelación entre ellos, no en abstracto, sino en relación a lo que ocurre en una determinada comunidad. Y, en segundo lugar, pueden existir desacuerdos interpretativos acerca de cómo interpretar las fuentes producto, es decir, una concreta disposición, cómo le damos contenido. Ya no tiene que ver con los cánones en general de un determinado sistema, sino de desacuerdos sobre cómo interpretar una concreta disposición. Y en último lugar, ir recogiendo esta idea de Giovanni de los desacuerdos decisorios, pero bueno, también existen otras posibilidades, dado lo que sostienen otros autores, que vendría dado por el nivel de la solución para los casos. Todavía tiene sentido distinguir, más allá de que las disposiciones concretas pueda discutirse cómo interpretarla, tienen sentido las discusiones, y por supuesto esto dependerá de la reconstrucción de cada uno de los autores, la discusión sobre cómo resolver un supuesto particular. ¿Sí? En el caso de Giovanni, por ejemplo, en su articulación, él en el nivel de los desacuerdos interpretativos cree que hay múltiples interpretaciones vigentes que para una disposición nos darían una serie de opciones interpretativas. En el nivel decisorio, Giovanni diría, bueno, tenemos desacuerdos que son ideológicos acerca de cómo optar por razones externas a lo jurídico por una interpretación concreta para resolver un supuesto. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos esta distinción de niveles que nos interesa mucho ver si os cierra más o menos que existan estos niveles y si creéis que hay relaciones de dependencia entre ellos, aunque nosotros en el trabajo algunas relaciones hemos trazado, pero bueno, no me voy a detener en esta cuestión. Entonces, una vez distinguidos los niveles, nos interesa plantearnos qué incidencia tendría la existencia de un desacuerdo extendido respecto de cada uno de ellos para la reconstrucción que nosotros planteamos. Entonces, en el nivel de la regla de reconocimiento, ya por lo que sobre todo acaba de exponer Diego, para nosotros es importante consideramos que es importante que exista un núcleo de acuerdo en relación a cuáles son los criterios de identificación del derecho. Si no, tendríamos los problemas que hemos analizado en el punto anterior. Nos parece que los desacuerdos respecto de los criterios de identificación del derecho son marginales y que, en todo caso, si existiera un desacuerdo profundo acerca de los criterios para identificar el derecho, empezaríamos a cuestionarnos si estamos o no frente a un sistema jurídico o un caso dudoso donde todavía no se ha acabado de configurar un sistema jurídico. Por lo que respecta al nivel de las fuentes proceso, si existe un desacuerdo en este nivel, no se nos ocurre otro modo de reconstruirlo que como un desacuerdo en las reglas de reconocimiento, acerca de la regla de reconocimiento. Y por lo tanto nuestra reconstrucción requiere también de un acuerdo importante en este nivel, porque se reproducirían si no los problemas derivados de los acuerdos extendidos acerca de la regla de reconocimiento. Por lo que respecta a los desacuerdos sobre las fuentes producto, bueno, por un lado, algunos desacuerdos en este nivel parecen reproducir, manifestar, dejar constancia o ser debidos en última instancia a desacuerdos en los dos niveles anteriores. Y existe un grupo de desacuerdos en este nivel que son desacuerdos empíricos y que no tendría incidencia propiamente en el debate de los desacuerdos. Una discusión acerca de si esta ley es una ley del sistema puede venir dada, por ejemplo, porque no está claro si el Parlamento llevó a cabo el procedimiento correspondiente. Estos desacuerdos son empíricos y el propio Dworkin reconoce que resultan inocuos para la reconstrucción positivista.
Por otro lado, tenemos los desacuerdos en el nivel de la interpretación en abstracto. Como ya hemos expuesto a lo largo de... Bueno, como hemos expuesto en nuestro trabajo y también hoy en la exposición, para nosotros es importante que el acuerdo no se limite a la identificación de los textos, que no exista simplemente un acuerdo básico acerca de la identificación de materiales sin ninguna interpretación. Por argumentos, a partir de argumentos como el que he expuesto sobre el Código Civil, nos parece importante, a efectos de preservar las tesis básicas del positivismo hartiano, que exista un acuerdo no solo respecto de la regla de reconocimiento, sino algún nivel de acuerdo en este nivel de la interpretación en abstracto. ¿Sí? Acerca de... Vale, de los criterios del sistema. Digo, pues, llamamos interpretación abstracta lo del otro nivel, para no confundir. Ok, bueno, acerca de cuáles son los criterios interpretativos vigentes en un determinado sistema jurídico. En el nivel de la interpretación acerca de lo que serían las fuentes productos, es decir, cómo interpretamos una concreta disposición, por ejemplo, en principio podría afirmarse que lo que tenemos son dos opciones. O bien estos desacuerdos se producen porque hay un desacuerdo en el nivel anterior, porque hay un desacuerdo respecto de cuáles son los cánones interpretativos vigentes en la comunidad, o bien porque estamos ante un desacuerdo fáctico. No está claro, por ejemplo, pese a que hay acuerdo en que la intención del legislador es importante, en cuál es esa intención, ¿sí? Desacuerdos de este tipo. Pero, también creemos que tiene sentido discutir en este nivel, y no sería simplemente una reproducción de una discusión en el nivel anterior de un desacuerdo empírico, porque creemos que de algún modo el debate no debe asumir que una teoría como la hartiana, donde el acuerdo es importante, las convenciones son importantes, deba comprometerse con una semántica donde las convenciones son el aspecto central. Y en este sentido, simplemente apuntar que podría asumirse que en un marco positivista las llamadas nuevas teorías de la referencia, teoría causal de la referencia directa, que asumen que nuestras descripciones no determinan el significado de nuestros términos, sino que de algún modo los objetos determinan el significado de los mismos, tienen incidencia. Estas teorías tienen un impacto importante en el ámbito de las controversias, porque, como, por decirlo de un modo simplificado, los términos no operan de nosotros hacia ellos, no vamos de nuestras caracterizaciones a aquello a lo que referimos, sino a la inversa. Los desacuerdos son posibles, ¿sí? Pensemos en un esquema semántico clásico donde Diego vincula una serie de descripciones a un término y yo vinculo otras descripciones. Si esta fuera la articulación correcta en el uso de un determinado término, y su descripción refiere a un objeto y mi descripción refiere a un objeto distinto, ¿cómo podemos estar discutiendo con sentido si cada uno está hablando de cosas distintas? ¿Sí? Entonces, nos parece que conceder en un marco positivista cierta relevancia a estas nuevas teorías que entienden que, simplificando de nuevo digo las cosas, que el orden es el inverso, podemos, para determinados supuestos señalados por Dworkin, ofrecer una respuesta en un marco positivista. Los desacuerdos tendrían sentido porque son intentos de capturar los rasgos centrales de un fenómeno. ¿Sí? En última instancia tendríamos los desacuerdos acerca, los decisorios, acerca de cómo decidir los supuestos específicos, y ya hemos visto al criticar a Giovanni que para nosotros es importante que haya una estabilidad relevante, un núcleo de estabilidad, un núcleo de acuerdo importante para preservar la estabilidad de los sistemas, es decir, que no se decida de cualquier forma cualquier supuesto. De hecho, con los diferentes argumentos que hemos tratado de ofrecer en relación con que la existencia de múltiples cánones no conducen a siempre contar con distintas soluciones, tratamos de señalar, de enfatizar que no se da esta controversia constante en los sistemas acerca de cómo resolver los supuestos.
Entonces, una vez distinguidos estos niveles y analizado brevemente la posible incidencia de los desacuerdos, a nosotros nos parece que puede ofrecerse una respuesta plural al problema de los desacuerdos, que pasa por reconociendo la incidencia de la existencia de una regla de reconocimiento que lleva aparejados ciertos instrumentos interpretativos, señale por un lado reconozca por un lado que evidentemente en los márgenes de las convenciones puede haber desacuerdos, pero que estos desacuerdos no son los desacuerdos centrales que preocupaban al working, que si en estos niveles hubiera un índice de desacuerdo muy importante dudaríamos si estamos frente a un sistema jurídico, y que tanto los desacuerdos en los márgenes como los desacuerdos que tienen que ver con qué canon debe prevalecer, en muchos casos pueden ser reconstruidos como supuestos en los que, como en alguna medida ha señalado Diego, hay hipocresía por parte de los participantes, y es por eso por lo que se presenta la discusión como una discusión que trata de descubrir, de presentar una solución jurídica preexistente. Casos de hipocresía, casos de error, y también nos parece que simplemente en muchos supuestos los propios participantes son conscientes de que no hay una respuesta y simplemente cumpliendo con el rol institucional que tienen, ofrecen una solución jurídica para determinados supuestos. Pero esto no significa que no se trate de un supuesto donde la Convención ha alcanzado sus límites o donde existan múltiples instrumentos interpretativos y ninguno prevalezca para ese supuesto específico. Y en última instancia, pues está la incorporación como posible de las nuevas teorías de la referencia en el marco de la interpretación jurídica nos permitiría también ofrecer una reconstrucción de algunos supuestos donde los participantes sí que parecen discutir acerca de cómo reconstruir un determinado fenómeno y parecen hacerlo con sentido, sin entender que la semántica de las nuevas teorías de la referencia puede tener cabida en un marco positivista, permitiría reconstruir estos desacuerdos. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Sí, gracias.